Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes una vez más, platicando sobre este tema. Perfecto, muchas gracias, Meli. Sobre este tema que me pareció importante tratar con ustedes porque tanto en las relaciones como en la vida, o sea, en las relaciones en general, no nada más en las relaciones de pareja, sino en todas las relaciones, la narrativa que hacemos adentro de nosotros importa muchísimo. Es toda la diferencia que hace. ¿A qué me refiero con la narrativa? Me refiero a todo ese cuento que armamos adentro, todas las historias que nos hacemos cuando estamos imaginándonos cosas y llevamos a veces las cosas a un extremo que no tiene nada que ver con la realidad. Eso está totalmente asociado con nuestros miedos, está totalmente asociado con lo que no sabemos cómo manejar en una relación, sea con quien sea con las amistades, sea con la pareja, sea con alguien que nos gusta, sea con quien sea, está muy relacionado con nuestros miedos y nuestros aspectos que no hemos sabido resolver. Coco, ¿cómo están todas? Qué padre que están aquí acompañándome. Entonces, y se los digo porque hay veces en que, y yo lo veo mucho con las personas con las que yo platico y a las que coacheo, me dicen, por ejemplo, es que vi una foto de alguien en Instagram que había sido la novia o la pareja de mi pareja actual. Y justo posteó una foto en donde se ve que ahí está mi pareja, o cualquier cosa, o que le tomó la pareja y ahora subió la foto. Y ya nos hacemos una serie de elucubraciones que no son nada favorecedoras para nuestra paz y para nuestra tranquilidad. En este momento en que estamos tan metidos en las redes sociales, en que podemos tener acceso a tantísima información, tenemos que tener más cuidado todavía con cómo vamos armando las historias. Y les platico, a mí me encantan las historias porque precisamente cuando yo estudié teatro, pues todo se trata de historias y de guiones. Y a mí me encantaba ir a los cafés y ver una pareja y hacer toda una historia sobre la pareja, ¿no? O sea, yo inventaba historias. He escrito historias y entonces uno se imagina todo lo que uno quiere. Pero cuando eso que te estás imaginando acaba interponiéndose en la armonía de tu relación con quien sea, pues es como peligroso. ¿Por qué? Porque puede llevar a muchísimos malos entendidos. Entonces, y seguramente todas tenemos historias así, en donde nos hemos estado imaginando cosas que no son. Me encantaría que alguien me compartiera si tiene ejemplos de esas historias que no son, en donde nos hemos imaginado que me iba a hablar y no me habló porque quién sabe qué, porque seguramente se fue con otra y conoció, o sea, armamos toda una serie de historias que escalan y escalan y escalan y escalan. Entonces, precisamente yo les puedo compartir una historia, por ejemplo, una historia mía con mi esposo, ¿no? En donde si yo me pesé en la báscula en la mañana y yo ya me siento más gorda, ¿no? Y luego mi esposo en la tarde, por algo no está tan cariñoso o lo que sea, yo podría decir, seguramente ya no le gustó tanto. O seguramente se enojó porque dije algo. Entonces estamos suponiendo cosas. Estamos nosotros en nuestra mente suponiendo y haciendo historias. Continuamente nuestra mente está haciendo historias. Entonces, o las desviamos para otro lado, ¿no? O las construimos desde lo más positivo, pero no es conveniente que nos vayamos por el lado negativo porque invariablemente no es así. Estamos malinterpretando, estamos haciendo una interpretación y estamos pensando por el otro desde nuestros miedos, desde nuestras heridas,
desde nuestros aspectos no resueltos. Entonces, eso lleva una historia mal contada dentro de nosotros, puede arruinar una relación. Entonces, ¿cuál sería la pregunta cuando nosotros, o no la pregunta, sino lo que nosotros podríamos decir cuando tenemos dudas acerca de algo en la relación que nos importe? Podríamos decir, la historia que yo me estoy contando ahorita respecto a lo que pasó hoy es esta y esta y esta. La historia que yo me estoy contando. No, tú, o sea, generalmente tendemos a decir, tú estás haciendo esto y esto y esto. Tú estás lastimándome de esta y esta otra forma. No. La manera de darle la vuelta y de que sea a nuestro favor es la historia que yo me estoy contando ahorita es esta y me está haciendo daño. Pero ahí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo me estoy haciendo responsable de que yo soy quien se está contando la historia, no de que la otra persona está haciendo o diciendo o pensando lo que yo me estoy imaginando. Entonces, tengo muchísimos ejemplos de parejas en donde siempre están suponiendo cosas que no son. Y eso acaba mermando su relación. Pero no hablan del asunto. No, a mí me toca porque escucho las dos versiones, pero no hablan del asunto. ¿Qué quiere decir entonces? Necesitamos como parejas aprender a comunicarnos. Es una verdadera prioridad el aprender a comunicarnos. El saber cómo decirle a mi pareja o a cualquier persona de manera empática lo que yo estoy sintiendo, lo que yo siento y cómo me hago responsable de mi parte. Pero cuidado con esas historias que somos súper expertas en armar y en darle un significado a cosas que muchísimas veces no son para la otra persona como nosotros las estamos interpretando. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una historia diferente, una cultura diferente, una formación diferente, unas heridas diferentes, un proceso diferente. Entonces, no es lo que yo pienso. Generalmente nunca es lo que yo pienso ni mi interpretación. Y sin embargo podemos estar con una historia pensando e imaginando cosas toda una mañana mientras vamos en el coche, mientras vamos llevando a los niños a la escuela, mientras nos estamos bañando, mientras nos estamos arreglando y hacemos todo un diálogo interno que definitivamente no construye nada. ¿A alguien le ha pasado algo así? No nada más con la pareja, sino con cualquier persona. Con grupos de amigas, con lo que sea. Por eso necesitamos decir la manera como la historia, como yo me estoy contando la historia es esta. Entonces, eso puede generar un nivel de empatía distinto. ¿Por qué? Porque no se lo estoy achacando directamente a la otra persona. No lo estoy directamente acusando de que esto o aquello, sino yo me hago responsable de que son mis historias las que están juzgando la situación. Pero, y las invito a que pongan en una hoja cuáles son sus mayores miedos, por un lado, o sea, del lado izquierdo, cuáles son mis mayores miedos con tal o cual persona, sea la relación que tenga. Estos son mis mayores miedos. Ahora, ¿cómo estos miedos se manifiestan en la relación? ¿Y cómo se manifiestan en lo que yo pienso y en lo que yo digo y en la inseguridad que a mí me causa? Siempre va a tener que ver con aspectos que no hemos resuelto nosotros. ¿Por qué? Porque si no armaríamos historias preciosísimas. No armaríamos historias de miedo. Entonces,
chequemos bien cuáles son las historias que nos estamos contando y que no nos favorecen y que no nos sirven. Muchísimas veces le pido a las personas con las que trabajen que vean su relación, o sea, una escena de su relación. Escoja cada una escena de su relación, la que sea. Y puede ser con la hija, una escena en donde hay un conflicto. Y vean ustedes cómo se está desarrollando la escena, como si ustedes estuvieran en una película. Imagínense que ustedes están sentadas en la escena de la película y están viendo ahí a unos personajes que son tú y la otra persona con quien estás interactuando. Y imagínate la escena y di, ¿qué les diría yo a estas personas? ¿Qué les diría yo porque no están viendo las cosas como yo las veo desde acá? Este es un ejercicio súper útil para que nos podamos separar y volvernos el observador de las situaciones. Cuando las vemos desde afuera, las podemos ver de una manera totalmente distintas. Gracias, Chachi. Las podemos ver de una manera totalmente distintas. Entonces, todas y todos caemos en esos juegos de la mente. Y la mente es tan ágil y tan poderosa para irse a cualquier lado, que por eso necesitamos como volverla a traer hacia acá, hacia que se enfoque hacia acá. A mí me encanta en el libro del poder de la hora, en donde Eckhart Tolle al principio comenta de cómo él estaba en una depresión tremenda y todo lo que pensaba. Y entonces, a lo largo de que se desarrolla su libro, si no lo han leído, léanlo, y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer, porque siempre somos una persona distinta cuando volvemos a leer las cosas. Entonces, él dice que cuando uno está muy consciente, quiere decir que uno está muy presente en sus pensamientos, que vea uno afuera hacia la ventana y que uno diga, ¿cuál es el siguiente pensamiento que quiero pensar? ¿Cuál es el siguiente pensamiento que elijo pensar? En lugar de que se vaya, ahora sí que como que los pensamientos se desperdiguen por todos lados, que seamos nosotros quienes estamos dirigiendo la mente hacia donde nosotros queramos. Porque ¿qué tal si en lugar de irme hacia el drama, invento mis historias pero hacia el lado positivo? ¿Qué es lo que va a suceder? Que si yo sigo enfocándome en la historia desde el lado positivo, se va a volver realidad lo positivo. Mientras que si yo me enfoco en lo negativo, entonces nos va a dar el resultado que más miedo nos da. Entonces, por eso es tan importante trabajar con la mente, trabajar para estar en el presente y para contar las historias desde otra perspectiva. Exactamente, Ana. La misma historia la podemos contar y la podemos escribir, por eso es tan bueno escribir. La podemos contar la misma historia y ahora la cuento en positivo. Ahora la cuento desde otra perspectiva. Ahora la cuento desde la perspectiva de la persona con la que tengo conflicto o de quien me siento insegura. Ahora lo cuento desde alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el chiste de cuando uno escribe guiones, que tú los puedes escribir desde donde los quieras escribir, ¿no? Tú puedes decir, yo voy a escribir como si fuera el perro. El perro está viendo las escenas de cómo los amos se pelean o se dicen o lo que sea. O puedo escribirla desde la señora que trabaja conmigo en mi casa. O puedo escribirla y todo lo que ella ve. O puedo escribirla desde el chofer del Uber que me lleva a todos lados. O sea, nosotros podemos elegir desde dónde vamos a contar la historia y cómo va a ser ese guión. Entonces, reescribamos nuestros guiones que tenemos en la mente y hagámoslos en positivo. Porque es poderosísimo hacer eso. Es poderosísimo porque cuando yo tengo una creencia negativa,
Una creencia no es más que un pensamiento que yo me he repetido una y otra vez hasta que me lo creo. Si yo convierto eso en positivo y lo repito y lo repito y lo repito, también se va a convertir en una nueva creencia, pero positiva. Una nueva creencia que me sirve para construir lo que yo quiero. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos súper preocupadas por una situación, decimos, pues ¿cómo voy a ignorar la situación si estoy viendo lo que está pasando? Estoy viendo, pero además yo me estoy imaginando un montón de cosas. Pero sí me sirve ignorarlo. Ale, ¿cómo estás? Sí me sirve ignorarlo para construir otra historia. Sí me sirve ignorar eso que estoy temiendo y pensando, me sirve. Porque si yo me estoy nada más enfocando en lo negativo, me voy a ir hacia allá. Después voy a acabar echando la bronca a la persona y hago que crezca el problema de algo nada que ver con como yo lo construí en un principio. Entonces, revisen sus historias, revisen lo que empiezan a construir en su mente. Además, acuérdense, en cuanto nos entra un pensamiento a la cabeza, inmediatamente se va a conectar con el corazón y ahí es cuando vamos a empezar a sentir. Primero pensamos, se conecta con el corazón y ahí está vinculado con nuestras emociones. Si nuestras emociones son negativas, lo vamos a sentir inmediatamente en el cuerpo. Y lo vamos a sentir como tristeza, como preocupación, como enojo, como celos, como inseguridad, como desesperación, desesperanza, negatividad, todas las emociones negativas. Mientras que si nosotros nos salimos de ahí y nos vamos hacia una perspectiva positiva, entonces vamos a entrar en estados de más tranquilidad, de más paz y de más calma y de más armonía interna. Hola, Cristela. O sea, nosotros tenemos el poder de hacia dónde nos vamos a mover nuestra perspectiva. Y ahorita rápidamente les cuento, creo que en algún momento ya les he contado, pero se los vuelvo a contar por si no lo habían oído, y si no, pues viene otra vez a pelo con esto. Todo es una cuestión de perspectiva, todo. De las historias que nos hacemos. Entonces toma ahorita cualquier historia que ahorita no te esté funcionando, sea de relaciones, sea de tu relación contigo misma y tu cuerpo, y tus finanzas, o de lo que sea. Tú tienes el poder de pensar lo que tú quieras, aunque toda tu realidad sea distinta, aunque toda tu realidad la veas distinta. Entonces, es posible que ustedes no se acuerden o a lo mejor muchas sí, de ese actor, el de la película de Superman de antes, Christopher Reeve, que se cayó de un caballo y que se quedó parapléjico y se quedó sentado así en una silla de ruedas, no podía ni voltear para ningún lado ni para el otro y no podía ni siquiera respirar. Le tuvieron que abrir aquí, poner un respirador artificial y se quedó de aquí para acá paralizado. Entonces, más o menos sobrevivió 6 años al accidente. Y como a la mitad, como a los 3 años, llegaron unos periodistas y le preguntaron y le dijeron, ¿y usted cómo le hace? Exacto, Superman. ¿Usted cómo le hace cuando se deprime? Y entonces él dijo, yo no me deprimo. Y entonces dijeron los periodistas, ay, sí, ¿cómo no se va a deprimir si mire cómo estaba usted en la cúspide de su carrera, en su cuerpo tenía como 45 años o algo así, o sea, su cuerpo estaba súper fuerte, era usted el actor del momento, iba, venía, era el más buscado por los productores y no sé qué, y mire cómo está ahorita, o sea, ahorita usted no puede ni respirar solo. ¿Cómo dice usted que no se deprime? Y entonces él dijo, yo me he dado cuenta a lo largo de todo este tiempo que la depresión es una opción que uno hace. Y fíjense quién lo estaba diciendo.
La depresión es una opción que uno hace. Dijo, porque yo todas las mañanas puedo decir, exacto, Christopher Reeve, yo puedo decir, qué desgracia la mía, y no levantarme de la cama, pedir que ni siquiera me abran las cortinas de lo terrible que es mi vida, o puedo decidir que quiero hacer un montón de cosas, porque sí tengo un montón de sueños y quiero hacer muchísimas cosas. Quiero actuar en películas en donde necesiten a alguien como yo. Quiero dictarle un libro a mi esposa. Quiero disfrutar a mi esposa. Quiero disfrutar a mis hijos y verlos crecer. Quiero viajar. Quiero dirigir o coordinar grupos de personas que están como yo. Dirigir la fundación que abrí para investigación sobre esto, pues para darle más esperanza y futuro a las personas que están como yo. Quiero dirigir películas. Entonces dijo, si yo me quedo encerrado en mi cuarto y llorando, no voy a poder hacer nada de eso. Entonces yo decido que todos los días yo tengo una oportunidad. Y lo decía un hombre que tenía todo, al parecer, en su contra. Todo. Entonces, yo siempre les pregunto a las personas que están deprimidas, les digo, ¿tú estás peor que Superman? ¿No? Entonces, pues todo el mundo me dice, pues no, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy yo a poder ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Cómo no lo voy a poder desde otra perspectiva? ¿Cómo no voy a poder ver esto que considero un problema desde otra perspectiva, nada más contándome otra historia? Contándome la historia de a ver cómo en lugar de alejarme, me conecto a la persona. Cómo en lugar de ver todo como con dudas, a decir, yo soy lo suficientemente valiosa como para que esta persona sea mi amiga o mi pareja quiere estar conmigo o lo que sea. O sea, y si no siento esa seguridad, bueno, primero, ahora sí que como dicen, hasta que te la creas, ¿no? Hasta que te la creas. Trabaja en ello primero que echarle la bronca a la otra persona. Primero trabajas en ti. Y entonces, ¿qué sucede? Todo empieza a dar la vuelta, todo empieza a cambiar, porque tú te haces cargo de ti, porque tú manejas tu energía, tus emociones, tus pensamientos, no los dejas que anden vagando por todos lados. Imagínate que tus pensamientos fueran como una niñita chiquita que se mete a un bosque lleno de lobos. ¿La dejarías ahí que anduviera vagando por todo el bosque, en donde se la pueden comer los lobos? Claro que no. Le dirías, ni te metas ahí, ni te metas. Y si se mete vas y la sacas y la buscas, o sea, la buscas y ves cómo le haces para que salga de ahí. Igual con tus pensamientos negativos, con tus pensamientos de sufrimiento, de drama, de dolor. Salte de ahí. Saca a esa niñita que anda vagando por ahí, en ese bosque lleno de lobos. ¿Por qué? Porque no te sirve. No te sirve. ¿Y por qué? Porque cuando las cosas, porque a veces me pueden decir, no, pero es que fíjate, sí estaba pasando eso. Ah, las cosas caen por su propio peso. Pero no te sirve a ti estar pensando de una manera que no es conveniente. Yo me acuerdo que antes habían dicho que mi mamá decía muchísimo, que decía, piensa mal y acertarás. Ese pensamiento ya no debe estar vigente. Piensa mal y acertarás. Claro que vas a acertar si estás piensa y piense mal y luego pasa eso malo, pues sí, porque tú misma lo estuviste energetizando todo el tiempo. Piensa bien y acertarás también. Eso funciona mejor, nos da una mejor calidad de vida, una mejor perspectiva de las cosas, mayor felicidad, sube nuestra autoestima y además genera un campo electromagnético fuerte. ¿A qué me refiero con un campo electromagnético? A toda tu energía que está alrededor tuya y que es tuya, que cuando tú estás triste, enojada y preocupada, se contrae y entonces te sientes angustiada. Pero cuando tú estás bien y estás contenta, se abre y eso te hace muy atractiva para todo lo que tú quieres atraer a tu vida.
Por eso es por lo que necesitas contarte tus historias de otra forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar muy atentas y muy presentes. Y la otra es, ¿cuáles son esas historias que yo me estoy contando continuamente y que no me sirven? O por lo menos ya no me sirven después de tener esta información. Les agradezco muchísimo, como siempre, el que estén aquí escuchándome todo este rato. Muchas gracias. Cualquier cosa, tema, comentario, lo que necesiten, con muchísimo gusto aquí estoy. Para quienes no hayan tomado sesiones conmigo y quieran tomarlas, estoy ofreciendo un paquete de 3 sesiones por el precio de 2, como parte de las promociones del Buen Fin. Por ahí van a encontrar el link para cuando quieran ustedes. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escucharme. Yo sé que esto es en esa búsqueda de todas ustedes, de crecer, de ser mejores personas, mejores parejas, de tener vidas muy armoniosas. Muchísimas gracias, les mando muchos besos y nos vemos el próximo viernes.